¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Es un gozo, es una extraordinaria satisfacción poder predicar el Evangelio por estos medios y que vosotros eh, eh, se gocen. Y como dice el apóstol Pablo, para vosotros es seguro escuchar la verdadera esperanza de vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos destinados a la muerte si no nos refugiamos en Cristo. Y definitivamente Cristo ha resuelto el problema. Por eso es que es una bienaventuranza, como dice el Salmo 32. Dice la primera porción del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta porción es sumamente evangélica, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es una bienaventuranza de parte de Dios para nosotros, el regalarnos, el encubrir nuestro pecado, que, que nos perdona, que Dios es un Dios perdonador, es un Dios que Él nos cubre su pecado, nuestro pecado con la sangre del Cordero, con la sangre de su Hijo, que Él provee. Es que esto es interesante porque nosotros como transgresores simplemente recibimos la bondad de Dios y no proveemos nada porque no tenemos nada que proveer. Simplemente abrir el corazón y recibir lo que Dios nos da de buena bondad. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios no me puede culpar de iniquidad si yo estoy en Cristo, porque Cristo pagó mi iniquidad, porque Cristo saldó mi iniquidad. Por eso es que es una bienaventuranza. Y en cuyo espíritu no hay engaño, porque Dios me cubre con su sangre cuando yo me cubro ante Él, cuando yo acepto mi incapacidad y veo la capacidad absoluta de Cristo como mi salvación. Por eso es que es una bienaventuranza. Y hablando de las bienaventuranzas de Mateo, pues lo que podemos ver es, y en Lucas nos dice que bienaventurados los que ahora sufren y tienen hambre, porque es que Dios satisface todas nuestras necesidades y la principal necesidad nuestra es de justicia. Y esas bienaventuranzas lo que connotan es la necesidad de juicio que todos tenemos. Y Dios nos vindica, nos da esa noticia de que somos bienaventurados porque Él satisfizo por medio de sí mismo, por medio de su bondad, de su gracia, por medio de eso que llamamos bondad de Dios, la necesidad de justicia. Y nos dice ahora, bienaventurados sois, porque vuestras transgresiones han sido perdonadas y vuestros pecados han sido cubiertos. ¿Cómo han sido cubiertos y perdonados? Por la sangre del Cordero. Y eso nos debe de llenar de satisfacción, porque ahora yo descanso en que ya Dios no tiene coraje conmigo. Ya yo no soy deudor, porque Dios me ha vindicado, Dios me ha salvado, Dios ha cubierto mi pecado en Cristo, ¿ves? Y ahora no me culpa, por eso soy más bienaventurado todavía, porque no me culpa de pecado. Y entonces esas bienaventuranzas es para los que tenemos hambre y sed de justicia, para los que lloramos, para los que gemimos por la angustia del pecado, para los que necesitamos que Dios coloque en nuestro ser esa bienaventuranza. Por eso el ladrón de la derecha dijo, espérate, este es el Hijo de Dios, acuérdate de mí. Y Jesús inmediatamente le dijo, bienaventurado eres, estarás conmigo allí. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es que demostrarle a Dios que en nuestro espíritu no hay engaño, que nuestro corazón entienda y le manifieste a Dios la necesidad del perdón de Dios. Entonces, eso es una invitación que Dios nos hace para que participemos de las cenas del Cordero, de las bodas del Cordero.
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Esa es la súplica de Dios, que todos procedan al arrepentimiento mediante el Cordero de Dios, mediante la sangre derramada por el Cordero de Dios, mediante el perdón otorgado. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas. Pues yo soy bienaventurado y te invito a ti a que seas bienaventurado también, aceptando el perdón que Dios te ha regalado en Cristo Jesús. Y estaba Cristo en la mesa con los apóstoles. Y uno de ellos dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y tú sabes lo que implica eso, lo que está leyendo, lo que dice el Salmo 32. Lo que dice ese Salmo, que somos más que bienaventurados porque Dios no nos culpa de pecado. Y entonces el que está diciendo esto está diciendo, es una bienaventuranza estar en la mesa del Señor, comiendo el pan, en la cena del Señor. Y el comer pan lo que implica es el estar salvado, el haber sido vestidos con las ropas de justicia que Dios quiere que tú te vistas. El que tú entiendas que si no es con las ropas que Cristo labró, no puedes estar allí sentado. Este es el caso de Adán. Adán estaba vestido y decidió desvestirse para asumir su propia justicia, y fue desechado. Pero Dios, en su infinita misericordia, vuelve y lo viste y le dice, esta es la vestimenta que tienes que tener para ser bienaventurado, para estar en la mesa comiendo el pan, el cual es Cristo, el cual es el cuerpo de Cristo que se dio a sí mismo para que tú hoy día tengas esa vestimenta. Por eso es que narra Jesús esta parábola, y es importante entenderla. Porque dice Jesús, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos excusas cuando nos predican el evangelio? Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el Señor hizo saber estas cosas a su Señor. Es como cuando Jesús viene a la casa de Israel, todos le dan la espalda. Es el mismo principio. Bueno, pues entonces, vuelto el Señor hizo saber las cosas a su Señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, olvídate de los invitados inicialmente y vamos a buscar a los que realmente necesitan. Y dijo el siervo al Señor, Señor, se ha hecho como mandaste. Se ha predicado el evangelio, se ha invitado a todo el mundo y aún hay espacio. Y esta es la parte que me llama la atención, que el Señor te está diciendo, mira, mientras la gracia está abierta, mientras el arca no se ha cerrado, mientras el redil está custodiado por el buen pastor, hay espacio. No dejes que otro tome tu lugar. No dejes que el espacio se llene. Llénalo con tu presencia. Llénalo siendo misericordioso, reconociendo y bienaventurado, reconociendo que Dios te ha dado vida en Cristo. Y ven para que comas pan en la mesa del Señor. Ese es el llamado, ¿verdad? Y dijo el Señor, ve por los caminos. Aún hay espacio. Pues ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Que es lo que hacemos mediante estos medios electrónicos, mediante las predicaciones en las plazas, mediante los lugares donde nos paramos, las publicaciones y todo, forzando a la gente a entrar al reino de Dios para que la casa de Jehová se llene. Aleluya, para que la casa de Jehová se llene y todo Jehová esté contento
porque los bienaventurados reconocieron su necesidad de justicia. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados inicialmente gustará mi cena. Pues tú sabes qué significa esto, que a todo el que rechaza a Dios no tendrá la oportunidad de gustar su cena en el día postrero, cuando Dios aparezca. Y esa bienaventuranza que habla el Salmo 32 se convierte en realidad en nosotros. Porque Dios lo que quiere es que al fin del camino todos procedan al arrepentimiento. Y nos hace la invitación. Por eso dice que es una bienaventuranza comer pan en la mesa con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios de su propia iniciativa nos ha redimido. Dios de su propia iniciativa nos ha cubierto su pecado, nuestro pecado. Dios de su propia iniciativa nos ha declarado justos, siendo injustos. Dios de su propia iniciativa nos dice que somos inocentes. Entonces, si tras esa oferta nosotros le ponemos excusa, Dios se lanza entonces a buscar a aquellos que realmente son agradecidos de corazón. Y los espacios disponibles que hay, Él quiere llenarlos con gente agradecida, con gente que quiere participar, quiere estar en la mesa, quiere ser redimido. Y ahora hay una noticia más hermosa todavía, porque dice Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, y estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, esta bienaventuranza no proviene de nada, ni de nadie que no sea nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense, y vamos a leerlo correctamente. Versículo 19 del 6 en adelante. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el día en que Dios ha de entronizar, presentar formalmente a Cristo como Rey y Señor. Y esas voces son de alabanzas al Dios Todopoderoso, porque Jesucristo ha hecho que nuestro Padre Celestial reine como justo para la eternidad. Y gracias a que la justicia de Cristo es la que se nos acredita, nosotros estaremos allí celebrando junto con Él. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Esa bienaventuranza del Salmo 32, Dios las quiere convertir en esto, en las bodas del Cordero, porque Dios te declaró justo para que tú perseveraras, para que tú esperaras este gran día en donde Dios te ha de convertir en uno más con Cristo Jesús. Por medio de las bodas del Cordero, ese día en que Dios presentará a su Rey y Señor, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que se ha preparado la esposa? No por sus esfuerzos, no por sus logros, sino se ha preparado con la vestimenta que Cristo le ha preparado, que Dios le ha preparado por medio de Cristo. La iglesia, nosotros nos hemos preparado con la vestimenta que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Recuerden que Dios ha dado a Cristo como el Cordero, como la Pascua, como aquel en el que Él tiene contentamiento, como aquel que hace siempre su voluntad, como aquel que se goza en su amor, como aquel que se goza en su bondad, como aquel que se goza en su justicia. Entonces Cristo es el todo de Dios, Cristo es la diestra de Dios, Cristo es la justicia de Dios. Por lo tanto, ahora nos llama a nosotros. Es que esto es glorioso, a que nos vistamos, a que nos gocemos y nos alegremos y le demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que la novia se ha preparado en este caso? Pues a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque ese lino fino, limpio y resplandeciente son las obras de justicia del Cordero. Es la declaración de Dios que nos dice
que somos justificados por haber creído en la obra que Jesucristo realizó. Es la vestimenta que Cristo labró, que es la vestimenta que Cristo alcanzó cuando resucitó para nosotros. Por eso cuando Cristo resucita como el postrer Adán, como el hombre del nuevo siglo, como el primer hombre del nuevo siglo, como el entronizado de Dios, quien está de pie es el nuevo Adán. Y todos los que han creído en él están en él incorporados. Por eso es que somos nueva creación. Por eso es que somos nueva criatura y todo lo que Cristo ha hecho se nos atribuye. Y ahora dice que se nos ha concedido que estemos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la declaración de parte de Dios que nos dice: justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios. Venid benditos de mi Padre. Y dice el 9, y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a las bodas de las cenas del Cordero. No estaba leyendo en el Salmo 32, que es una bienaventuranza a los que Dios encubre su pecado, a los que Dios no culpa de pecado, a los que Dios no inculpa de iniquidad. Pues esa es la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a las bodas de la cena, hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Dios no pierde el tiempo, ni lo ha perdido, porque Dios se aseguró de que el Cordero de Dios, que había de limpiar el pecado de la raza humana, fuese la sangre de su Hijo. Una sangre limpia, perfecta, ¿ves? Como dice aquí, vestido de lino limpio y resplandeciente. Cuando habla de justicia, habla de la justicia de Dios. Cuando habla de la justicia de Dios, habla de la justicia pura y perfecta que se nos acredita. Por eso la bienaventuranza es tan grande para los que Dios no inculpa de pecado. Por eso en esa bienaventuranza está el ser bienaventurado y estar a la mesa con Cristo. Por eso esa bienaventuranza te viste, no porque tú te vistas con tu santidad, con tus cosas, con tu justicia, sino tú te vistes con la justicia que Dios te ha dado para que te vistas. Así como vistió a Adán con la justicia del Cordero, te viste a ti con la justicia que el Cordero también, del mismo Cordero. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú te presentes no con tus obras, sino con las de Cristo. Porque las de Cristo son las que te salvaron. Las de Cristo son las que te han de redimir. Las de Cristo son las que te han de colocar ante Dios como justo. Las de Cristo son las que encubrieron tu pecado. Las de Cristo son las que te han de declarar limpio, porque Cristo es el limpio, Cristo es el que pagó. Por eso Pablo a Timoteo le dice: no por obras que hayamos hecho, no por nada de lo que hay. Sí, vamos a buscarlo un momentito. Segunda de Timoteo. Miren, es que es necesario entenderlo porque dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios te llamó conforme a su propósito, conforme a su santidad, conforme a sus exigencias. ¿En quién? En Cristo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús es la misericordia de Dios de perdonar tus pecados, ¿ves? Antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que es necesario que entendamos que la invitación que Dios nos hace hacia la participación de las bodas del Cordero tiene, no es si yo quiero, tiene como obligación la vestimenta de lino fino, limpio y resplandeciente, que no es otra cosa que las obras de justicia del Cordero que se te acreditan. Si tú vas como fue el fariseo,
en la parábola de Lucas 18, donde él se vanagloriaba de sus... Ese es un clásico ejemplo de que vas a ser dejado fuera. Si tú vas a las bodas, a la parábola de las bodas, como la que presenta el mismo Lucas, de que aquel hombre entró a las bodas mal vestidos. ¿Por qué? Porque no llevaba la vestimenta de lino fino, limpio y resplandeciente, que es la justicia de Cristo. Lo que Cristo hizo, que tanto agradó al Padre, ahora se nos acredita. Pues vas a ser echado fuera. Es así de sencillo. Por eso es que los mensajes en la Escritura son claros. Adán fue vestido de la justicia de Cristo. La parábola de Lucas 18 nos dice que aquel que quiere llevar su propia justicia es echado fuera. El que fue a las bodas mal vestido no llevaba la vestimenta que Dios exige. Fue echado fuera. Eso es símbolo del día del juicio. A nosotros se nos ha concedido. Fíjense que es una concesión de parte de Dios. Que nos vistamos, no con obras de justicia, como le dijo Pablo a Timoteo, sino de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso simboliza las obras de justicia de Cristo. Todo lo que Cristo hizo en favor nuestro, para redimirnos, para ocultar, encubrir el pecado de todos los que se declaran en favor de la obra de Cristo. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios porque la invitación te la hace desde Génesis hasta Apocalipsis. Te está invitando a la cena, a las bodas del Cordero, con la única excepción, exigencia de que tienes que ir vestido con la vestimenta que Dios te provea, no con la tuya, no con nada que tú hayas hecho, no con nada que tú pretendas justificar. No es la vestimenta más tu justicia, no se te ocurra, es exclusivamente las vestimentas de lino fino y limpio del Cordero de Dios que encubrió tu pecado. De esa manera no serás echado fuera cuando el Señor de la fiesta pase y te vea. Al contrario, cuando pase y te vea, te va a decir, venid, bienvenido, bienaventurado eres, como dice el Salmo 32. Así que yo te invito a que reflexiones y entiendas que la bondad de Dios está abierta, está abnegada, deseando que tú recibas la invitación de Dios a las cenas del Cordero, que es una bienaventuranza y que es el deseo de Dios que tú comas pan en la mesa con Él. Entre tanto y hasta tanto, es una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Lo leí en el Salmo 32. Es una bienaventuranza. Dios lo que quiere es que tú entiendas que tú no lo mereces y Dios te ha dado la oportunidad. Y te está diciendo cómo venir vestido, lino fino, limpio y resplandeciente para la gloria de Dios. No desprecies ni menosprecies esta invitación que te hace Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Vamos a orar por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por su bondad y su misericordia. Te suplicamos perdón por nuestros pecados y sobre todo, Padre Celestial, que nos dirijas hacia la consumación del propósito, que es la cena del Cordero, poder compartir el pan en la mesa en ese día glorioso en que tú has de presentar a nuestro Rey y Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te suplico perdón por los pecados y te presento a los enfermos para que seas con cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús te lo suplico. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, les recuerdo que estoy mañana sábado de 2 a 3 en Inspira 88.1, como todos los sábados de 2 a 3. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre.